Dios les bendiga. Bienvenidos al primer periodo de principios. Vamos a estudiar el día de hoy este capítulo. Quiero pedirle por favor que consiga ya su hoja, su libreta, su lapicero o lápiz para que tome nota de lo que hoy vamos a enseñar. La estructura de este capítulo, la forma en que está diseñada esta clase, es que primero voy a hacer unas preguntas, usted va a pensar en ellas y va a tratar de encontrarle una respuesta a cada una. No se preocupe si no sabe algunas, entonces trate de encontrar la respuesta mientras transcurre el curso. 2. Vamos a ver los 4 temas que son la creación, pues la caída, que es el diluvio y finalmente que es Babel. Estas son 4 palabras principales. Las palabras principales en nuestra lección están escritas en negritas para resaltar que son los conceptos más importantes y que usted debe ir agregando al gráfico que se va a estudiar justamente, que usted ya conoce, es el círculo con una nube arriba. Así pues, por favor, escuche las preguntas y piense en las respuestas. Según Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11, puede enlistar algunas cosas que tuvieron lugar en ese periodo. ¿Hay alguna relación entre lo que la ciencia dice y el origen bíblico de las cosas? Si la creación es un énfasis del libro de Génesis, ¿cuál es el otro énfasis escrito en ese periodo bíblico? ¿Cuáles son los 3 juicios que contiene? ¿Cuál es la técnica favorita de Satanás para perder al hombre? ¿Cuáles son los 3 aspectos de la tentación? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cuántos años duró la advertencia hacia la generación antes del diluvio? ¿Quién es la raíz de Abraham? ¿De quién desciende Nimrod? ¿Por qué decidieron construir la Torre de Babel? ¿De qué es símbolo el arca? Estas preguntas las resolveremos a continuación. Bien, ahora que ya escuchó estas preguntas, continuemos con la clase. Principios se llama el tema. Principios, creación de Dios, el inicio de todas las cosas. Aquí en el libro de Génesis, y nuestro pasaje de estudio es capítulo 1 al capítulo número 11. No versículo 11, es capítulo 1 hasta el capítulo 11. En Génesis vamos a encontrar el principio de muchas cosas. El principio de los animales, la raza humana, el principio de la familia, el principio del sacrificio, el principio de los astros, el principio de la vida familiar, el principio de la muerte, entre otras cosas. Por eso es un libro de orígenes. Y 4 son los temas que vamos a desarrollar. El primero de ellos, la creación. La creación, y ahora usted está viendo en esta parte la figura que corresponde. Agregamos la letra C y una flecha apuntando hacia abajo que indica Dios creando cielos y tierra. Dios creó todo esto en un orden y en este orden incluyó al ser humano, el cual fue creado a la imagen de Dios. La ciencia habla de una
de un origen de las cosas y hay una similitud entre lo que la Biblia dice y lo que dice la ciencia. Ellos dicen que la vida se originó en el agua y la Biblia habla de que la vida primero estuvo en el agua. Hay una serie de coincidencias. ¿Por qué cree usted esto? Y la razón es porque la Biblia nos dice exactamente, pues, cómo fue que Dios fue creando todas las cosas. Dentro de esta creación, generó la vida en el hombre y le dio la capacidad o el don de ser hecho a imagen y semejanza de él. Y esto es algo maravilloso. Ahí es una gran muestra del amor de Dios por toda la humanidad. Pero con ese derecho también vino una gran responsabilidad. La responsabilidad de ser un buen administrador de todas las cosas que Dios había puesto en sus manos. Durante este periodo también se hace un gran énfasis, además de la creación, en un tema especial. Capítulo 1 al capítulo 11 nos habla de tres sucesos extremadamente importantes que no debemos olvidar, o tres juicios, tres caídas. Precisamente uno, la caída, el segundo es el diluvio y la tercera es Babel. Son los tres juicios que corresponden a cada uno de estos sucesos. Vamos a hablar entonces sobre el primero de ellos, la caída. La caída, ahora agregamos la siguiente letra, que es una letra C, y su flecha correspondiente. Esta indica el hombre cayendo. La historia nos dice que Adán fue puesto en el Edén y junto con él su mujer Eva. Ellos demostraban fidelidad a Dios mientras eran obedientes a un solo mandamiento, y este era no comer de un árbol que tenía un fruto especial. De ese árbol no deberían de comer, pero desgraciadamente la historia nos dice que ellos desobedecieron y con ello acarrearon consecuencias bien serias. Esta consecuencia, o una de ellas muy importante, es la muerte. Hubo otras dos consecuencias que son la culpa y la vergüenza. Pero la muerte, junto con culpa y vergüenza, no se quedó tan solo en Adán o en Eva, sino que sucedieron o trascendieron, traspasaron a sus siguientes generaciones, a sus hijos, y estos otra vez a sus hijos. Por tanto, la muerte pasó a todos los hombres. Esta es la realidad de la humanidad. También encontramos ahí la obra de Satanás. Satanás tiene una técnica de engaño, y esto es colocar duda en el corazón del hombre. Satanás es el engañador. Él pretende entonces que los hombres duden del amor de Dios, de la capacidad de Dios, de la propia identidad de Dios. Y lo hizo con Eva, lo hizo con Adán, los engañó y en este aspecto, en la tentación que él ejecutó sobre ellos, vamos a encontrar también tres cosas muy interesantes que no tan solo practica Satanás con Adán, con Eva, sino que también lo sigue practicando con nosotros hoy en día. Él hace tres cosas: nos invita a ver, nos invita a desear y nos invita después a tomar o a comer. Por los ojos, por la vanidad de los ojos, puede entrar ese deseo. Una vez que se ha convertido en un deseo, entonces es muy posible que se convierta en una acción. Este fue el proceso por el cual Adán y Eva cayeron en esa tentación y perdieron la bendición. Vamos a encontrar esto en Génesis 3, capítulo 3, versículos 7, 8, y luego vamos a leer el 19, y ahí vamos a encontrar que tres son las cosas que acusan al hombre: la vergüenza, la culpa y la muerte cayeron sobre la humanidad. Esto pasó a su generación. Luego encontramos a Caín odiando tan fuertemente a su hermano, y ese odio lo llevó finalmente al homicidio, al asesinato. La maldad siguió creciendo, llegó a un límite donde Dios observó, y él describe, ¿verdad?, en Génesis 8:21, que esa maldad estaba al colmo. El hombre solamente deseaba en su corazón el mal, eso era su pensamiento continuo, y finalmente Dios resolvió estas cosas
con un juicio, ¿sí? Y comenzamos con la otra etapa, que es el diluvio. El mundo estaba en una etapa de corrupción, y aquí usted ve nuevamente el gráfico, y en el gráfico puede ver que agregamos la letra D y ahora una flecha que sube, que indica justamente la ascensión de las aguas. Vamos a ver que el mundo se había llenado de corrupción y Dios llamó a un hombre para que hablara, para que profetizara, para que exhortara y reprendiera. Su nombre, Noé. Noé advirtió no pocos años. La Biblia enseña que advirtió durante 120 años a esa población para que se arrepintieran verdaderamente de su pecado, porque vendría una destrucción repentina y vendría agua del cielo, un diluvio. Ellos no creyeron, ellos descartaron esta advertencia, siguieron en sus vidas, se burlaron de Noé mientras él seguía construyendo el arca. Finalmente, toda la descendencia de Caín murió. Algunos de Set solamente se salvaron, Noé y su familia. Y aquí entendemos que hay un poderoso símbolo para nosotros hoy en día, que es el arca de Noé. El arca de Noé es la salvación, representa la salvación. El día de hoy para nosotros hay una gran salvación esperándonos, una hermosa arca que Dios diseñó para todos aquellos que quieran abordarla. El nombre de esta arca es Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios se sigue llamando a través de no pocos años, sino de miles de años desde su aparición en esta tierra, para que los hombres vengan a él, suban al arca y se arrepientan en sus pecados y crean en él. Él es la única fuente de salvación que existe, y esa arca llevará perfectamente sanos, perfectamente a salvo a la presencia de Dios. Esto es lo que simboliza el arca en aquellos tiempos. Esto es algo que la Biblia dice también en el Nuevo Testamento. Nuestra arca es Jesucristo. Bien, finalmente tenemos un cuarto evento, que es Babel. Y aquí vamos a ver nuevamente en el símbolo que Babel, la letra B, y en esta letra B vamos a encontrar que una flecha le acompaña, una flecha sube, porque es la construcción de Babel hacia la parte de arriba, la construcción de una torre, por eso es flecha arriba. Bien, Sem, la descendencia de Sem, hijo de Noé, engendró a Abraham, y de allí viene la nación hebrea. Esta es una de las preguntas que venían hace un momento. Pero Nimrod desciende de Cam. Nimrod fue el promotor de la torre de Babel. Ellos decidieron construir esta torre porque querían crearse un nombre y estaban previendo que algún día serían disueltos. Ellos sabían que estaban en contra de la voluntad de Dios, pero aún así decidieron construir esta torre. Y Dios resolvió disolver esa unidad, porque no era una unidad buena, era una unidad que servía para enorgullecerse, para enaltecerse, ya que era una construcción que finalmente tenía un aspecto idolátrico, ¿verdad? Querían llegar al cielo, pero sin Dios, en sus propias fuerzas y bases y en su propio orgullo, el orgullo humano. Bien, si nosotros podemos ver en la historia, vamos a encontrar algunas figuras llamadas sigurats dentro de la cultura babilónica, que son una especie de torres que tenían una escalinata en el contorno y que llevaban finalmente a una cúspide, y en la cúspide estaba un templo dedicado para adorar algún tipo de astro. Así finalmente esta generación fue confundida, fue disuelta, y la torre de Babel terminó, porque era contrario a la voluntad de Dios. Dios los había dicho que ellos debían expandirse sobre la tierra y debían de salir.
Aquí encontramos entonces ya las tres caídas, tres momentos en que el hombre perdió con Dios en cuanto a caída, diluvio y Babel. Ahora, vamos a hacer una reflexión de esto, muy importante. A ver, primero Dios creó al hombre y en su maravillosa creación expresó su amor. Esta es la fuente de autoestima de todo ser humano. Y todo ser humano debiera de encontrarse valioso y al mismo tiempo igual delante de sus semejantes. Porque todos somos creación de Dios. Luego, este hombre, esta raza, perdió su autoridad, perdió su bendición. ¿Por qué? Por la desobediencia. Permitió que el pecado entrara en su vida y el pecado lo contaminó, acarreando finalmente la condenación de la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. El día de hoy, la generación, la raza humana, tiene un problema de salud espiritual que se llama pecado. Y el pecado consume la vida. Pero Dios proveyó una solución. Y de la misma manera que el pecado entró por un hombre, también por un hombre entró la salvación y dio vida eterna y dio salud al hombre. Y su nombre ahora es Jesucristo. Jesucristo vino a poder rescatar a esta humanidad perdida, trayéndole vida y pagando el precio de la deuda que había. Con su muerte pagó la muerte de la humanidad. Y así por su obediencia nosotros somos hoy contados y su pureza nos es aplicada a nosotros, nos es imputada y somos justificados delante de Dios por haber tan solo creído en Él. Esa es la gran bendición ahora que tiene la humanidad por haber creído en Jesús. Y entonces debemos reflexionar, si usted ya está en el arca, dele gracias a Dios porque esto ha sido alumbrado a su vida. Usted ahora es parte de esta salvación, es parte de esta generación que se salva. Pero quizás usted aún todavía no sube el arca porque todavía no ha depositado su confianza, su fe en Jesucristo. Entonces hágalo porque aún es tiempo. Todavía no pasan los años en que esta verdad se terminará, en que esta oportunidad y la puerta se cerrará. Aún es día, hoy es día de salvación, hoy es día de subirse al arca. Y con esto concluimos. Que Dios le bendiga. Nos vemos en el segundo periodo.